A veces, un simple gesto desesperado puede cambiar el destino de una familia entera. Si quieres saber cómo un niño, un reloj de bolsillo y un extraño encuentro transformaron vidas, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Te aseguro que vale la pena. La lluvia caía sin descanso sobre un pequeño barrio olvidado, golpeando con insistencia el techo de zinc oxidado de una vivienda modesta. En su interior, Mateo despertó al sonido del agua filtrándose por las rendijas, mezclándose con el goteo lento que se deslizaba por las paredes desconchadas. El aire estaba cargado de humedad, un frío húmedo que calaba hasta los huesos. Junto a él, su madre, Lucía, dormía en una cama vieja, cubierta con una manta raída que apenas lograba protegerla del frío. Su respiración era pesada, entrecortada, como si cada bocanada de aire fuera una batalla perdida contra su cuerpo debilitado. Mateo se levantó en silencio, sus pies descalzos tocando el suelo frío de cemento. Desde hacía semanas, Lucía no podía trabajar. Había sido costurera, pero su enfermedad la había dejado tan débil que apenas tenía fuerzas para levantarse. El dinero se había acabado, las cuentas se acumulaban, y la comida escaseaba. Ayer, Mateo había buscado algo en la cocina, pero solo encontró un trozo de pan duro. Lo guardó, pensando que tal vez podría compartirlo con su madre hoy. Se sentó en una caja de madera junto a la cama de Lucía y la miró. Sus mejillas estaban hundidas, su piel pálida. Cuando ella abrió los ojos, le dedicó una sonrisa forzada. ¿Tienes hambre?, preguntó con voz ronca. Mateo negó con la cabeza, aunque su estómago rugía como un animal encerrado. No quería preocuparla. Ella intentó incorporarse, pero una tos lenta y dolorosa la obligó a quedarse acostada. Mateo le pasó la mano por la frente, notando que seguía caliente. Necesitaba medicina. Se levantó y caminó hasta una bolsa vieja donde guardaba lo poco que tenía. Sacó un reloj de bolsillo, un objeto de metal gastado con la esfera rayada y las manecillas detenidas en un tiempo que ya no existía. Lo sostuvo entre sus manos por un momento. Su padre se lo había dado antes de morir en un accidente. Era lo único que le quedaba de él. Apretó los labios y respiró hondo. No importaba. La vida de su madre valía más que cualquier recuerdo. Mamá, voy a salir un rato, dijo. Lucía intentó preguntar a dónde iba, pero otra tos la interrumpió. Mateo salió antes de que ella pudiera detenerlo. El centro de la ciudad era un mundo completamente diferente al que Mateo conocía. Las luces de neón se reflejaban en los charcos, creando un espectáculo de colores que parecía ajeno a su realidad. Hombres con trajes elegantes caminaban apresurados, mujeres con bolsas caras entraban y salían de tiendas lujosas, niños jugaban con juguetes nuevos en las manos. Todo parecía brillante, perfecto, inalcanzable. Mateo observaba todo esto mientras caminaba, el reloj de bolsillo apretado contra su pecho como si fuera su única conexión con algo seguro. Se acercó a un hombre bien vestido que revisaba su celular. «Señor, ¿quiere comprar mi reloj?», preguntó con voz temblorosa. El hombre ni siquiera lo miró. Probó con una mujer que salía de una tienda, con otro que leía el periódico, con una pareja que reía junto a un puesto de café. Nadie quería su reloj. Caminó un poco más y vio a un hombre salir de un restaurante caro. Alto, de traje oscuro, con el ceño fruncido como si todo le molestara, se llamaba Andrés. Mateo se acercó con la esperanza aún intacta. «Señor, ¿quiere comprar mi reloj?». Andrés lo miró fugazmente, sin interés, y siguió caminando. El corazón de Mateo se encogió, pero no se rindió. Se acercó a otro hombre que pasaba y le mostró el reloj. «¿Lo quiere comprar?». El hombre hizo una mueca de disgusto. ¿Para qué querría un reloj viejo como ese? Mateo apretó los labios y, con la voz temblorosa, respondió: «Necesito salvar a mi mamá». Andrés, que estaba a unos pasos, se detuvo en seco. Un escalofrío recorrió su espalda. No entendía por qué, pero aquellas palabras se le clavaron en el pecho. Giró la cabeza y vio al niño de pie, sosteniendo un reloj destartalado con la mirada desesperada. Algo dentro de él le dijo que siguiera su camino, que no era su problema. Pero por alguna razón, se quedó observando. «¿Cuánto quieres por él?», preguntó de pronto. El niño lo miró sorprendido.
100 pesos. Andrés sintió un nudo en la garganta. Había conocido a muchos adultos desesperados por dinero, pero nunca había visto a un niño con esa determinación. Mateo esperó, pero Andrés no extendió la mano para recibir el reloj. Confundido y decepcionado, dio media vuelta y se alejó. Andrés lo observó marcharse. Algo en su interior le decía que siguiera con su día, que olvidara aquella escena. Pero las palabras del niño se repetían en su mente: necesito salvar a mi mamá. Apretó la mandíbula. No era su problema. Subió al auto y trató de concentrarse en su celular. Tenía varios mensajes de su asistente, reuniones, tratos, cifras. Pero por alguna razón, no podía quitarse la imagen del niño de la cabeza. Miró por la ventana y vio a Mateo alejándose, aún con el reloj en la mano. Exhaló con frustración y tomó una decisión antes de poder detenerse a pensar demasiado. «Sígalo», ordenó al chofer. Mateo caminó por calles polvorientas hasta llegar a un conjunto de edificios viejos con paredes manchadas y ventanas rotas. Entró por un pasillo estrecho y subió unas escaleras que crujían con cada paso. Andrés observó desde el auto. El lugar era peor de lo que imaginaba. Nadie debería vivir en un sitio así. Mateo empujó una puerta y entró en un cuarto diminuto. Andrés apenas pudo ver el interior por la ventana: una cama vieja, un pequeño fogón, algunas cajas apiladas, y una mujer acostada con el rostro pálido y sudoroso. Entonces lo entendió. No era una exageración. El niño no estaba mintiendo. Su madre realmente estaba muy enferma. Sintió un vacío en el estómago. Recordó una imagen que había enterrado años atrás: su propia madre en una cama de hospital, sola, mientras él estaba demasiado ocupado para acompañarla. Antes de poder detenerse, salió del auto y cruzó la calle. Tocó la puerta. Pasaron unos segundos antes de que Mateo abriera. Su rostro se llenó de sorpresa. «¿Qué hace aquí?». Andrés no tenía una respuesta clara. Solo dijo: «Déjame ver a tu madre». Mateo dudó, pero después de un instante, abrió la puerta completamente. Andrés entró y vio a Lucía. Lo que vio le revolvió el pecho. No había tiempo que perder. El aire dentro del pequeño cuarto era denso, cargado con un olor a humedad y medicamentos vencidos. La mujer acostada en la cama apenas se movía. Su piel estaba pálida, y su respiración era pesada e irregular. Andrés sintió un nudo en el estómago. No había visto algo así de cerca en años. Mateo cerró la puerta y se acercó a la cama. «Mamá, traje a alguien que quiere ayudar». Lucía abrió los ojos con dificultad. Sus pupilas se enfocaron lentamente en Andrés, que se mantenía de pie, incómodo, sintiendo que no pertenecía a ese lugar. «Señora», dijo sin saber exactamente qué decir. Ella trató de incorporarse, pero su cuerpo tembló, y una tos violenta la sacudió. Mateo se apresuró a sostener su mano, mirándola con angustia. «Mamá, por favor». Andrés vio la escena y sintió que su pecho se apretaba. No podía explicarlo, pero ese niño le recordaba algo que no quería traer de vuelta. «Necesita un hospital», dijo Andrés, cruzando los brazos. Lucía lo miró con desconfianza. «No puedo pagarlo», susurró. Andrés apretó los labios. Podría simplemente darle dinero y marcharse. Vaciló, algo poco común en él. Podría pagar la consulta inicial. Lucía frunció el ceño y negó con la cabeza. «No necesito caridad». «No es caridad», dijo Andrés con más firmeza. «Es sentido común. Si espera más tiempo, no pasará de esta semana». Mateo miró a su madre con desesperación. Andrés sintió una punzada de incomodidad. ¿Por qué le importaba tanto lo que hicieran? «Mamá, por favor». Lucía respiró con dificultad, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. «No sé quién es usted ni por qué está aquí». Andrés se pasó una mano por el cabello. Ni él mismo lo sabía con certeza. «Solo déjeme ayudar». Hubo un silencio tenso. Andrés pudo ver la lucha en los ojos de Lucía, el orgullo contra la necesidad. Finalmente, su cuerpo decidió por ella. Su cabeza cayó contra la almohada, exhausta.
Andrés se acercó y sin pedir permiso, la levantó en brazos. Lucía intentó resistirse, pero no tenía fuerzas. Mateo lo siguió, sosteniendo su reloj de bolsillo con ambas manos. El chofer abrió la puerta del auto sin hacer preguntas. A un hospital privado, ordenó Andrés. Mateo se sentó junto a su madre en el asiento trasero, sin soltarle la mano. Su reloj quedó en su regazo, como si fuera un amuleto, mientras el auto avanzaba por las calles de la ciudad. Andrés miró a Mateo por el espejo retrovisor. El niño apretaba los labios con fuerza, mirando a su madre con los ojos llenos de miedo. Por primera vez en años, Andrés sintió que algo de lo que hacía tenía sentido. El hospital era un mundo completamente distinto al pequeño cuarto donde Lucía había estado postrada por semanas. Limpio, silencioso, con un olor fresco a desinfectante y esperanza. Cuando llegaron, una enfermera corrió a atenderlos. Tiene fiebre alta y la respiración muy débil, dijo Andrés, sorprendiéndose de lo natural que sonaba su voz en esa situación. La enfermera asintió y llamó a un médico. En menos de 2 minutos, Lucía ya estaba en una camilla y la llevaban hacia el área de emergencias. Mateo intentó seguirla, pero un doctor lo detuvo con delicadeza. No te preocupes, pequeño. Vamos a hacer todo lo posible por tu mamá. Andrés observó al niño. Sus pequeñas manos aún sostenían con fuerza el reloj de bolsillo. ¿Se va a poner bien?, preguntó Mateo con la voz apenas un susurro. Andrés no tenía respuestas, pero vio la expresión del médico y entendió que la situación era grave. Haremos todo lo posible, dijo el doctor antes de desaparecer por un pasillo. Mateo se quedó de pie en la sala de espera, mirando hacia la puerta por donde habían llevado a su madre. Andrés nunca había visto a un niño tan inmóvil, tan tenso. Él mismo no entendía qué hacía ahí. No tenía ninguna obligación. En otro momento, habría entregado dinero y se habría marchado. Pero algo le impedía hacerlo. Ven, siéntate, le dijo al niño, señalando una de las sillas. Mateo obedeció en silencio, abrazando el reloj contra su pecho. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó de repente. Andrés miró hacia otro lado. No tenía una respuesta concreta. Porque pude hacerlo. El niño lo observó con ojos curiosos, pero no dijo nada más. El tiempo pasó lento. Cada vez que un doctor pasaba, Mateo levantaba la cabeza con esperanza, solo para volver a bajarla cuando nadie le decía nada. Andrés sacó su celular y revisó los mensajes acumulados. Su asistente le había enviado varios recordatorios de reuniones importantes. Reuniones que ahora parecían insignificantes. Señor. La voz del niño lo sacó de sus pensamientos. ¿Usted tiene hijos? Andrés sintió un golpe en el pecho. Mateo no tenía idea de que su pregunta había tocado la herida más profunda que llevaba dentro. Respiró hondo y respondió con un simple: los tuve. Mateo bajó la mirada, como si entendiera que era mejor no preguntar más. Antes de que el silencio se hiciera incómodo, un doctor apareció. La señora Lucía está estable, pero necesita quedarse internada. Si no hubiera llegado hoy, no habría resistido mucho más. Andrés sintió que le faltaba el aire. Miró a Mateo y vio el alivio en sus ojos. Había tomado la decisión correcta. El doctor explicó que Lucía tenía una infección pulmonar severa. Necesitaría antibióticos fuertes, reposo absoluto y monitoreo constante. ¿Se va a poner bien?, preguntó Mateo con la voz temblorosa. Si responde bien al tratamiento, sí. Pero necesitará tiempo. Andrés miró al niño. No había alivio en su rostro, solo preocupación. ¿Puedo verla? Todavía está sedada, pero puedes quedarte aquí hasta que despierte. Mateo asintió y apretó el reloj contra su pecho. El doctor se giró hacia Andrés. El hospital necesita un responsable financiero. Yo me encargo. El doctor no preguntó más y anotó algo en su tabla antes de marcharse. Andrés miró a Mateo. El niño seguía de pie, con la mirada fija en la puerta por donde habían llevado a su madre. Vamos, dijo Andrés. Mateo lo miró con confusión. ¿A dónde? A mi casa. No puedes quedarte aquí toda la noche. Mateo frunció el ceño. Quiero quedarme con mi mamá.
No puedes hacer nada por ella ahora. Además, necesitarás descansar. El niño dudó, pero sus ojos estaban cansados. Finalmente, asintió. El auto avanzó en silencio por la ciudad. Mateo miraba por la ventana, con el reloj aún en sus manos. Andrés lo observó de reojo. Algo en la forma en que el niño abrazaba ese reloj le resultaba dolorosamente familiar. Al llegar al edificio, el chofer abrió la puerta, y Mateo bajó con cautela. Sus zapatos gastados pisaron el mármol brillante del vestíbulo con inseguridad. El elevador se abrió en un penthouse enorme, con ventanales que daban a la ciudad. Mateo recorrió el lugar con la mirada. ¿Aquí vive usted solo? Es muy grande. Andrés no respondió. Nunca antes se había sentido tan vacío. ¿Dónde duermo? Puedes usar la habitación de huéspedes. Lo guió hasta un cuarto con una cama grande. Mateo dejó su reloj sobre la mesa de noche y se sentó en el borde de la cama. Mañana veremos a tu madre, dijo Andrés. Mateo asintió en silencio. Andrés apagó la luz y salió de la habitación. Pero antes de cerrar la puerta, se quedó observando. El niño se había acostado, pero no dormía. Miraba el reloj como si fuera su única conexión con lo que quedaba de su familia. Andrés sintió una presión en el pecho. Caminó hasta su habitación y abrió un cajón. Sacó una foto. En la imagen, un niño de unos 6 años reía en un parque, con una mujer de cabello largo a su lado. Andrés pasó los dedos por la imagen. Mateo y Camila, su hijo y su esposa. Los había perdido en un accidente hacía 3 años. Apretó la mandíbula y cerró el cajón de golpe. No iba a permitir que Mateo pasara por lo mismo. El tiempo pasó rápido. Lucía mejoraba cada día, y con ello, la realidad que Andrés había evitado enfrentar se hacía más clara. Pronto se irían. Desde que la llevó al hospital, se había acostumbrado a despertar y encontrar a Mateo en su casa, a sus pequeñas rutinas, a sus preguntas curiosas sobre el mundo, incluso a los silencios compartidos. Se había acostumbrado a ver a Lucía dormida en la cama del hospital, a escucharla hablar con Mateo con dulzura, a su fuerza y determinación. Y ahora, todo eso terminaría. Una tarde, Andrés recibió la llamada del doctor. Buenas noticias, señor. Lucía está completamente estable. Si todo sigue así, podrá recibir el alta en los próximos días. Andrés no supo qué responder. Debería alegrarse. Era lo que había querido desde el principio, ayudar a Lucía hasta que estuviera bien. Pero la idea de llevarlos de vuelta a su hogar, a ese cuarto oscuro y pequeño, le provocó un vacío que no supo explicar. Gracias, doctor. Colgó la llamada y se pasó una mano por el cabello. No entendía por qué se sentía así. Intentó convencerse de que solo estaba preocupado por el bienestar de Mateo, pero la verdad era otra. No quería perderlos. Esa noche, Mateo cenaba en la mesa mientras Andrés revisaba unos documentos en la sala. El niño miró su plato con menos entusiasmo del habitual. ¿Qué pasa?, preguntó Andrés, sin apartar la vista de los papeles. El doctor llamó, ¿verdad? Andrés levantó la mirada. Sí. Mateo dejó el tenedor sobre el plato. Mi mamá ya está bien. Sí, repitió Andrés. Hubo un silencio incómodo. Mateo no tenía que decir lo que ambos sabían. Cuando su madre saliera del hospital, ellos regresarían a su antigua vida. El niño bajó la mirada y jugó con el reloj entre sus dedos. ¿Nos vas a dejar ir cuando mi mamá se cure? Andrés sintió un nudo en la garganta. Aquella pregunta lo golpeó de lleno. No supo qué responder. Sabía que lo correcto era decir que sí, que todo había sido temporal. Pero las palabras no le salían. Mateo esperó un momento y, al no recibir respuesta, habló otra vez. Yo no quiero seguir sin ti. Andrés sintió un golpe en el pecho. Había evitado pensar en ello, pero ahora Mateo lo había dicho en voz alta. Ese niño ya formaba parte de su vida, y él no quería que se fuera. Dejó los papeles sobre la mesa y respiró hondo. Mateo, dijo, posando una mano sobre su hombro. El niño levantó la cabeza, esperando una respuesta, esperando que Andrés le dijera que no los dejaría ir. Pero Andrés no pudo decir nada. Lo único que hizo fue apretar su hombro con suavidad.
No tenía respuestas aún, pero algo en su interior le decía que tampoco quería seguir sin ellos. El día que Lucía recibió el alta, Mateo no podía contener la emoción. Por fin, después de semanas de incertidumbre, su mamá estaba bien. Andrés los llevó en su auto hasta su antiguo hogar. Pero mientras conducía, sentía un peso en el pecho que no lograba ignorar. Durante las últimas semanas, su vida había cambiado. Se había acostumbrado a despertar y encontrar a Mateo en su casa, a sus preguntas, a su risa, incluso a los silencios compartidos. Se había acostumbrado a ver a Lucía dormida en la cama del hospital, a escucharla hablar con Mateo con dulzura, a su fuerza y determinación. Y ahora, todo eso iba a desaparecer. Cuando llegaron al barrio donde vivían, Andrés frenó frente al pequeño edificio deteriorado. El contraste con su casa era abismal. Lucía bajó del auto con lentitud, observando el edificio como si lo viera por primera vez. Suspiró antes de girarse hacia Andrés. Gracias por todo. No sé cómo podremos pagarte lo que hiciste por nosotros. Andrés sintió un nudo en la garganta. No tienes que pagarme nada. Lucía le dedicó una sonrisa tímida y miró a Mateo. Vamos, hijo. Mateo dudó un instante antes de bajar del auto. Se quedó de pie junto a la puerta, abrazando su reloj con fuerza. Pero antes de entrar al edificio, se giró para mirar a Andrés. ¿No vas a venir con nosotros? Andrés sintió que el aire le faltaba. No, Mateo. Este es su hogar. El niño apretó los labios y asintió, sin decir nada más. Entró detrás de su madre. Andrés se quedó observando la puerta al cerrarse. Era lo correcto. Había hecho su parte. Ahora podía volver a su vida. Puso las manos en el volante, listo para arrancar. Pero no lo hizo. No podía irse. Porque sabía que si se marchaba, algo dentro de él se rompería para siempre. Exhaló con frustración, salió del auto y cruzó la calle. Golpeó la puerta. Pasaron unos segundos antes de que Lucía abriera. ¿Qué pasa?, preguntó, con el ceño fruncido. Andrés no respondió de inmediato. Solo la miró, y en ese instante lo supo. No quería perderlos. No podía perderlos. Respiró hondo y dijo, con voz firme, no puedo vivir sin ustedes. Lucía abrió los ojos sorprendida. Andrés. Él bajó la mirada, incómodo. No era el tipo de persona que hacía declaraciones emocionales. No tenía que involucrarme. Pude simplemente darles dinero y seguir con mi vida, dijo en voz baja. Pero no pude. Lucía lo observó en silencio. Al principio pensé que era culpa, que solo quería arreglar algo del pasado. Pero no es eso. Andrés levantó la vista y la miró con intensidad. Es porque los quiero a los dos. El corazón de Lucía latió con fuerza. Andrés, esto es demasiado. Dime que no sientes lo mismo, y me iré. El silencio se hizo eterno. Andrés la miró con intensidad. Dime que no sientes lo mismo, y me iré. Lucía sintió que el aire le faltaba. Durante semanas había sentido algo por Andrés, pero nunca creyó que él pudiera sentir lo mismo. Pero ahora lo tenía enfrente, esperándola. Mateo apareció en la puerta, observándolos con curiosidad. Mamá. Lucía cerró los ojos un instante, y luego sonrió. Sabía la respuesta. Se acercó a Andrés, tomó su mano y susurró, yo también te amo. Andrés sintió que el mundo volvía a su lugar. Sonrió, y con suavidad, la abrazó. Por primera vez en ese abrazo, Andrés entendió que por fin había encontrado un hogar. Mateo observó a su madre y a Andrés en silencio, sin entender del todo lo que acababa de pasar, pero sintiendo en su interior que todo estaba bien. Durante semanas había temido que Andrés los dejara, que todo volviera a ser como antes. Pero ahora veía con claridad que eso no iba a suceder. Cuando Andrés y Lucía se separaron, aún con las manos entrelazadas, el niño soltó su reloj y corrió hacia ellos. Entonces, nos quedamos juntos. Andrés se agachó y le sonrió con ternura. Claro. Si tú quieres, por supuesto. Mateo asintió con entusiasmo y lo abrazó con fuerza. Andrés sintió el calor del pequeño cuerpo contra su pecho y supo que no había marcha atrás.
No era caridad. No era una deuda. Era amor. Era familia. Ese mismo día, Andrés llevó a Lucía y a Mateo de regreso a su casa. Pero esta vez, no como invitados, sino como parte de su vida. La primera noche, Mateo recorrió la casa con una sonrisa en el rostro. Se sentía más tranquilo, más seguro. Cuando entró a su nueva habitación, sacó el reloj de su bolsillo y lo miró en silencio. Andrés lo observó desde la puerta. ¿Vas a ponerlo en la repisa? Mateo negó con la cabeza y caminó hacia él. Toma, dijo, extendiéndolo. Andrés frunció el ceño. Es tuyo. Era de mi papá, susurró Mateo. Pero ahora sé que puedo compartirlo. Andrés tragó saliva, sorprendido. Tomó el reloj con cuidado, sintiendo su peso en la palma de la mano. Mateo sonrió. Este reloj cambió todo. Andrés asintió y le revolvió el cabello con ternura. Sí. Y ahora significa aún más. Los días pasaron, y la rutina se convirtió en algo natural. Lucía encontró un trabajo que le permitía sentirse independiente sin descuidar su salud. Andrés insistió en que no tenía que trabajar si no quería, pero ella dejó claro que no buscaba depender de nadie. Mateo empezó a ir a la escuela. Al principio tenía miedo de que Andrés no estuviera cuando regresara a casa, pero Andrés estaba ahí, siempre. Era él quien lo llevaba por las mañanas y quien lo recogía por las tardes. Era él quien le ayudaba con la tarea y quien le leía cuentos antes de dormir. Y con el tiempo, Mateo comenzó a llamarlo papá. La primera vez que lo hizo fue sin pensarlo. «Papá, ¿me ayudas con esto?», preguntó mientras intentaba abrocharse los cordones de los patines. Andrés sintió un nudo en la garganta, pero se agachó con calma y ató los cordones con manos firmes. «Claro, hijo». Desde ese día, la palabra papá se convirtió en parte de su vida. Una tarde, mientras Andrés trabajaba en su oficina, Lucía entró con 2 tazas de café. «Te traje esto». Andrés levantó la vista y le sonrió. «Gracias». Ella se sentó frente a él y bebió un poco. Hace unos meses no habría imaginado que estaríamos aquí. Andrés la observó en silencio. Yo tampoco. Lucía bajó la taza y le tomó la mano. Pero me alegra que estemos aquí. Andrés apretó su mano con suavidad y le dedicó una sonrisa. A mí también. Por primera vez en años, Andrés sentía que su vida tenía sentido. Ya no estaba solo. Ya no tenía miedo de perder lo que amaba, porque ahora sabía que tenía una familia. El sol seguía bañando el jardín con su luz cálida mientras Mateo corría con su reloj de bolsillo en la mano, riendo sin preocupaciones. Desde el balcón, Andrés lo observaba con una taza de café en las manos. Nunca imaginó que su vida cambiaría tanto. Ya no despertaba en una casa silenciosa y vacía. Ahora tenía una razón para levantarse cada día, una familia que lo esperaba, que lo necesitaba y, sobre todo, que lo amaba. Lucía se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. ¿En qué piensas?, preguntó con suavidad. Andrés sonrió y la rodeó con su brazo. En lo increíble que es todo esto. Ella tomó su mano y la apretó suavemente. No fue el reloj, Andrés. Fuiste tú. Andrés la besó en la frente y, mirando a Mateo, supo que finalmente había encontrado su hogar. A veces, la vida nos sorprende con segundas oportunidades donde menos lo imaginamos. ¿Quién iba a pensar que un simple reloj de bolsillo pudiera cambiar el destino de una familia entera? Pero ¿sabes algo? Esta historia no termina aquí. Porque historias como esta no son solo sobre objetos o casualidades. Son sobre decisiones. Sobre elegir ayudar cuando podría seguir de largo. Sobre abrir tu corazón cuando el mundo parece haberlo cerrado para siempre. Y, sobre todo, son sobre el poder del amor para sanar heridas que creíamos insuperables. Hoy, al compartir esta historia contigo, quiero recordarte algo importante. Todos tenemos la capacidad de ser ese cambio en la vida de alguien más. Tal vez no tengas un reloj de bolsillo, pero tienes algo mucho más valioso: tu tiempo, tu empatía, tu bondad. A veces, el acto más pequeño puede transformar vidas de maneras que nunca imaginarías. ¿Y tú? Tú que estás ahí, escuchando estas palabras, quiero agradecerte. Gracias por estar aquí,
por dedicar parte de tu tiempo a esta historia. Quizás te identificaste con Mateo, con Andrés, o incluso con Lucía. O tal vez simplemente necesitabas un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza. Y esa esperanza muchas veces llega de las formas más inesperadas. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar o simplemente te acompañó en este momento de tu vida, te invito a compartirla con alguien más. Dedícale un mensaje a esa persona que necesita escuchar que el amor y la esperanza siempre encuentran su camino. Porque nunca sabes cómo un gesto pequeño puede marcar la diferencia. Antes de despedirme, quiero saludarte desde aquí. Sé que me escuchas desde diferentes partes del mundo, y eso me llena de gratitud. Cada uno de ustedes es parte de esta comunidad que construimos juntos, historia tras historia. Así que, sin importar de dónde seas, quiero que sepas que eres bienvenido aquí. Siempre. Si te gustó este relato, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia inspiradora. Déjame un comentario también. Cuéntame, ¿de qué país me estás escuchando? ¿Qué parte de la historia te llegó más al corazón? Me encanta leer sus reflexiones y saber que aunque estamos lejos, compartimos este espacio tan especial. Nos vemos en el próximo video. Mientras tanto, cuídate mucho, sigue siendo esa luz que el mundo necesita y recuerda, el amor siempre encuentra su camino. Hasta pronto.